Y así iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca por esta subradio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Y antes, nuestros auspiciantes de todos los martes. Accidentes de carro, Oscar Peralta Law Group, un amigo leal de los latinos. El teléfono es el 702-758-8700 y está en el 101 Convention Center, Suite 340, Las Vegas, Nevada, 89109. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad, hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Pedman, 702-238-4374. Y Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall, sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 10 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Hoy un tema muy interesante que está relacionado con el tema de las vacunas, y es: salve una vida, vacúnese. ¿Cómo surgió este tema? Probablemente este es un tema de larga data, pero que en los últimos días se ha visto realzado dramáticamente por el conocimiento que hemos tenido de la existencia de una nueva cepa del COVID-19, la denominada cepa Delta o cepa de la India. ¿Por qué la consideramos de dramática aparición? Porque si bien ya desde los comienzos de la pandemia se conocía su existencia, es en estos momentos cuando se está difundiendo por todo el globo terráqueo. O sea, que ya no hay ninguna nación o comunidad instalada geográficamente, incluso en lugares aislados, que esté a salvo de esta nueva versión. ¿Y por qué decimos que es más peligrosa? Debemos recordar primero que no son exclusivamente nuestras palabras o la de algún científico que ha vertido su preocupación en los medios de comunicación. Hace pocos días, el presidente de esta nación ha anunciado que la nueva cepa traerá mucho dolor y daño sobre la población. Para que se haga desde la presidencia un llamamiento, un anuncio de esta naturaleza, hay un significado muy importante de alerta, porque no es una palabra cualquiera, es la palabra de alguien que a través de la información de sus asesores está anunciando que en pocas semanas tendremos un aluvión de nuevas infecciones producidas por una cepa que es mucho más virulenta que las anteriores, porque además se divide en subcepas, algunas de las cuales tienen la capacidad de burlar las defensas que producen las vacunas. O sea, esta capacidad las hace a todas estas subvariantes
las hace sumamente peligrosas, pero peligrosas en varios aspectos. Si la difusión de esta cepa, que incipientemente, ya muy desarrollada en la India e incipientemente en otros países apareciendo en todos los lugares, pero todavía con poca incidencia, cuando alcance su máximo potencial a raíz del crecimiento de la población afectada por la infección, va a tener una fuerza incontenible. Y esta versión, que tiene la capacidad de burlar parte de las defensas provistas por las vacunas, y además con un alto índice de letalidad, es un riesgo para tener en cuenta y no desoír los llamados, que en este caso han venido desde la más alta nominación del gobierno. Si esta mesurada arenga del presidente, siempre dispuestos en esos niveles gubernamentales a evitar el pánico de la población, con proclamas grandilocuentes, si se ha llegado a la necesidad de que emita una alerta a nivel presidencial, porque la cosa es grave, significa que el riesgo es muy grande y que en pocas semanas podríamos tener un nivel de infección generalizada con un índice de mortalidad muy elevado por la virulencia de esa cepa. Pero además hay otra condición lateral que aumenta el riesgo, no de la infección, pero sí de la mortalidad. O sea que es mucho más virulento que el anterior, que las anteriores, ya sea la cepa de Macao, la cepa andina, o sea, es mucho más virulenta porque tiene mayor capacidad de agresión contra las defensas del organismo. Pero, ¿qué trae esto aparejado? La indefección contra esta nueva cepa de la población que no esté vacunada y que es muy elevado el número en todo el mundo, aún aquí en Estados Unidos apenas se ha sobrepasado un porcentaje razonable que aspira a acercarnos a la inmunidad de rebaño, pero que todavía está lejos de ella. ¿Qué puede entonces ser la otra consecuencia que agrave esta condición, esta situación nueva? Si el número de infecciones aumenta y dada la virulencia que tiene esta cepa, requiere de una multitudinaria hospitalización. Los instrumentos del sistema de salud se van a ver superados, no solo por los problemas de instalación, o llamémosle camas disponibles, sino porque no van a alcanzar los respiradores y los enfermos no van a morir solamente por no conseguir cama, que en algunos casos van a estar disponibles,
pero lo que no van a alcanzar son los elementos que le permiten subsistir, como los respiradores. Entonces la gente va a morir por la enfermedad, pero por la incapacidad del sistema de salud de enfrentar la masividad de la epidemia. ¿A qué nos lleva estas consideraciones que estamos haciendo? A que recordarle a la teleaudiencia que la responsabilidad individual, personal, nos obliga a ser respetuoso, no solamente para con nosotros en la obtención y aplicación de la vacuna, sino para con los demás, manteniendo las reglas de aislamiento, de distancia social, de uso de máscaras, que traten de reducir o minimizar los efectos de la difusión de la enfermedad. No olvidemos que la difusión a través de la dispersión en el aire de los microbios, de los virus, son lo que más facilitan el contagio. Entonces no solo se debiera utilizar la máscara, o sea, el barbijo, sino incluso las máscaras transparentes que cubren, incluidos los ojos, que también son susceptibles de ser infectados por la existencia de las mucosas a que aludes. Esto nos pone de cara a una necesidad de protección individual que de alguna manera tiene correlato para lo que debemos hacer con respecto a nuestros congéneres. En la medida que nos protejamos y reduzcamos el riesgo de infección, también vamos a estar colaborando con nuestras familias, con nuestros congéneres, vecinos, todos aquellos con quienes podemos tener contacto. El posible colapso del sistema de salud es la parte más grave de la pandemia. O sea, es el resultado final de esta pelea entre el ser humano y la enfermedad. Héctor, ¿a qué se debe que todavía haya gente con tanta resistencia a vacunarse cuando la vacunación acá es gratuita y hay superabundancia de vacunas? ¿A qué se debe esto? Porque se puede entender en países latinoamericanos que falten vacunas, pero acá no digo que sobren, pero hay para todos los que quieran vacunarse. ¿Por qué esa desidia? Podemos decir que tiene varios orígenes esa falta de precaución, esa falta de respeto al peligro inminente. Originalmente, muchas voces se alzaron en contra de la vacunación. Es cierto. Esgrimiendo los más variados fundamentos, entre comillas. Lamentablemente, incluso teniendo como voceros de esa renuencia, de esa reticencia suicida hacia la vacuna, teniendo como mensajeros en algunos casos,
a profesionales de la salud, que ahora aparecen callados, e incluso muchos de los pseudocomunicadores que a través de las redes sociales y de las variadas formas de comunicación levantaron su voz, incluso burlándose de las precauciones. Hoy están absolutamente callados y no vemos que ninguno salga a decir me equivoqué. Formo parte de el grupo de personas, el grupo de gente que produjeron una desinformación en la población y la impulsaron a no tomar los recaudos necesarios. Pero no son solamente estos pseudocomunicadores, estos falsos científicos, porque aun cuando hayan atravesado por los claustros universitarios y hayan obtenido una certificación, cuando realmente producen en la población un efecto de esa característica tan negativa, se los debería enjuiciar por mala praxis, porque solamente mala praxis no es una intervención desacertada sobre el cuerpo de un ser humano, sino también el consejo equívoco que pone en riesgo la salud y la vida del paciente. Entonces se debiera criminalizar a quienes cometieron esa falta en perjuicio de la salud general. Pero no fueron solamente estos pseudocomunicadores, estos falsos científicos. También hubo gobiernos que desde las más altas magistraturas se dedicaron a restarle interés e importancia al tema de la pandemia, haciendo paralelos con una insustancial gripe común. Y lamentablemente, esas voces gubernamentales han partido precisamente de gobiernos donde la población es de las más numerosas que se pueden pensar. Hablemos de Estados Unidos tras los mensajes de Donald Trump, restándole importancia y poniendo en riesgo a más de 330 millones de estadounidenses. O de Bolsonaro, presidente de Brasil, el país más poblado de Latinoamérica, donde a partir de sus concepciones religiosas y su retrógrada visión del mundo y la política, llevó a una desconcertante falta de dedicación e interés en los comienzos de la pandemia. Hoy la realidad lo ha superado, pero los costos iniciales se pagan a largo plazo, porque aún en aquellos países donde se tomaron recaudos extremos, convirtiendo a los países en verdaderas burbujas de salud, aún ellos están apareciendo casos, particularmente de esta cepa que hablamos, la de la India, o cepa delta. Y en esos países que semanas atrás, meses atrás, estaban prácticamente exentos de la infección, los casos están apareciendo. Australia, Nueva Zelanda,
O sea, si en esos casos donde existía una verdadera burbuja de protección, los casos están apareciendo, ¿qué queda para los países con un alto número de población, muchas de las cuales viven en alguna forma de hacinamiento? ¿Qué queda para ellos? O en países que por desconocidos motivos, como es el caso de Rusia, que aún siendo un productor de vacunas, que incluso se exportan, han alcanzado solo un 7% de vacunación de la población. 7% nada Sí, más. exactamente. Es una burla, es una ironía. ¿Venden para afuera y para adentro qué? No es que les esté faltando. Hay un corte entre la forma en que se lleva desde el punto de vista sanitario con la creación de vacunas, que se lleva a la lucha, y evidentemente la forma en que lo recepciona el público de Rusia. Se desconocen cuáles son las razones para que esto se dé de esta manera, cuando no sería necesario, porque en otros países, como mencionamos América Latina, realmente la insuficiencia de vacunas por incapacidad de compra o por ineficiencia de la gestión sanitaria le hace República Argentina, por ejemplo, no hay la cantidad suficiente de vacunación y no hay el ritmo de vacunación que se requeriría para afrontar los próximos pasos. Entonces, solo queda aumentar los llamamientos desde todos los niveles para que la gente tome conciencia de la gravedad, no de lo que pasó, porque eso ya forma parte de la estadística, sino de lo que nos espera. Y eso que nos espera es realmente grave. Hoy podemos ver todavía propagandas televisivas donde se habla de las reaperturas, del retorno a la comunicación y el encuentro de las familias, como si se hubiera superado todos los riesgos que conllevó la pandemia, y sin tener en cuenta lo que va a pasar. ¿Qué esto que nos indica? Que hay un desconocimiento generalizado de la realidad del problema. Y en este caso, sí es deber, no solo de los comunicadores, sino fundamentalmente de los gobiernos, de poner en la alerta a la población. De la misma manera que se ponen las alertas cuando se acerca un huracán, un tifón, o altas temperaturas como estamos pasando acá, o incendios forestales. Cuando se habla de evacuaciones masivas para preservar la vida de la gente, se hace de una forma dramática, poniéndolo en conocimiento, sin lugar a error de interpretación,
por parte de la gente. Esa es la falencia que los gobiernos están desatendiendo, probablemente para evitar una perniciosa ola de pánico, porque estos mensajes indudablemente a quienes los reciban y sean susceptibles puede producirles terror, pánico, e incluso parálisis en su accionar. Pero esos son resultados que se deben atender en una segunda instancia. La primera debe ser la verdad, poner en conocimiento a las personas, a todo el mundo, desde los colegios primarios hasta los reclusorios de adultos de la tercera edad. Poner a todos en conocimiento de lo que sucede. Porque cuando hay una guerra, todo el mundo se entera a través de las noticias o por el sonido de las bombas. Pero cuando se trata de una pandemia, hasta que no toca la puerta propia o del vecino, no hay una toma de conciencia. Pero las tomas de conciencia forzadas de esta manera son tardías, no llegan a tiempo. O sea que el verdadero accionar de prevención debe ser difundir con claridad, sin temor a producir pánico. Cerramos con un recordatorio de las capacidades de esta nueva cepa y también de las otras. Estadísticamente se ha establecido que el 95% de las muertes corresponden a personas que no se habían vacunado. Es un dato que por su propio peso aclara todas las dudas que se puedan tener con respecto a la decisión de vacunarse o no. Por hoy, nada más que esto, deseándoles que lo piensen y que se vacunen. Y que tengan suerte. Porque si no lo quieren hacer por ustedes, háganlos por sus seres queridos, si realmente los aman. Agradecemos a Norma Dinius que nos está viendo y vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, a Peralta Law Group, accidentes de carro, Oscar Peralta, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700 y está en el 101 Convention Center, Suite 340, Las Vegas, Nevada, 89109. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad, hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fettman, 702-238-4374 y pueden encontrar Espíritu de México en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 10 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Y no se vayan, porque ahora continuamos con Días de Cine en Las Vegas. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este subprograma que se llama We the People. Idea y conducción, Héctor Roca, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.